es algo ya, no sé si es algo mío o como una opinión que yo creo, no sé, cae mejor, cae bien, cae mejor respecto a Rigoberto. Es un tipo, no sé, una forma, a lo mejor es algo mío que yo digo, coño, a lo mejor es una percepción mía, pero yo creo que cae mejor, cae mejor. Su manera de explicar, su manera de tratarte, como que no se le nota esa arrogancia por encima, porque he visto otros vídeos de él y eso. Va por las calles a veces, creo que es el que, algunos vídeos de él que va por las calles preguntando a la gente, oye, ¿crees en Dios? ¿Crees no sé qué? Y bueno, les intenta explicar un poquito ahí. Pero todo súper amable, una gente como cero arrogante, no sé, me da esa impresión. O sea, no le veo ese como, ¿sabes? Intento de superioridad de que sí que tiene Rigoberto, ¿no? No lo hago para parecer más culto, sencillamente porque es el nombre que define este tipo de fundamentos del pensamiento humano, ¿vale? En primer lugar, podríamos decir que Dios no es un ser más dentro del universo. En muchas ocasiones las personas imaginan a Dios como el abuelito del cielo sentado en una nube. ¿No es así? O como una especie de superhéroe cósmico parecido a Zeus o parecido a Thor. Pero nada que ver con eso. Cuando hablo acerca... Ya no, ya no. Antes sí, ahora ya no. Ya ahora tenemos la razón y nos escudamos. Ah, en el siglo primero, claro, no. Con la Torá del Antiguo Testamento, no. Ese Dios sí bajaba. Además estaba ocupaba un lugar físico a ese Dios. Pero bueno, ahora no. Ahora es la razón la que nos dice que, bueno, que no. Que ese Dios ya no es así. Eso era antes, antes que creíamos tal. Ahora no. Ahora ya ese Dios no nos sirve. Ese Dios ya no. de Dios, me refiero al fundamento último de toda la realidad y aquello precisamente que explica por qué hay algo en lugar de nada. No, Dios no resuelve esa pregunta tampoco. No. La pregunta parece muy... ¿Por qué hay algo en vez de nada? La pregunta la hacía Leibniz, ¿verdad? Leibniz, que es el que formula el principio que se le añade posteriormente a la lógica formal de Aristóteles, de principio de identidad, principio de no contradicción, el principio tercero excluido. Leibniz añade el principio de razón suficiente en 1714. Y Leibniz, que era, obviamente creía en Dios, Leibniz planteaba esta pregunta y él la respondía con Dios. ¿Verdad? Él decía, bueno, ¿por qué hay algo en vez de nada? Bueno, que Dios. Bueno, esta pregunta es, o sea, no la resuelve Dios. Cuando lo analizas, no la resuelve Dios. Y tampoco el teísmo resuelve esta pregunta. Como muchas otras preguntas que el teísmo no resuelve. No la resuelve. Y la parte de toda esta parte teológica del estudio de Dios y todo esto, y el estudio de cómo demostrar un Dios mediante la razón y todo esto, filosofía, tal. Básicamente esa pregunta no la responde ni Dios, ni la responde el teísmo, nada de eso responde. Esa pregunta de por qué hay algo en vez de nada. Yo la respuesta que te daría es porque no estaríamos aquí en primer lugar para preguntar eso, siquiera. Por eso hay algo. Porque no estaríamos siquiera para preguntar eso. O sea, esto se puede, obviamente, se puede explicar de una manera más profunda. Yo estoy dando una respuesta más simple, pero igualmente no pierde peso. Esta respuesta que yo estoy dando es coherente igualmente y también tiene por supuesto, su explicación más extensa. Yo aquí no voy a extenderme en esta parte, porque esto incluso da para un video. Se puede hacer un video de esta pregunta, de la historia que tiene esta pregunta y la clave y todo lo que he intentado responderla de cierta forma. Pero como digo, esta pregunta viene de Leibniz, pero bueno, el caso. ¿Por qué algo en vez de nada? Que no estaríamos aquí en primer lugar para siquiera preguntar eso. Como sostuvo Aristóteles, Dios no sería una pieza más del universo, sino la razón por la que existe un universo en absoluto. Y en segundo lugar, Dios es la explicación última de la realidad. Estamos acostumbrados, 10 de cada 10 veces, todas las cosas que vemos a nuestro alrededor tienen una causa, ¿no es así? Por ejemplo, un árbol viene de una semilla, un edificio viene de un constructor, un libro necesita un autor. Entonces la pregunta que yo puedo plantear en mi posición sería esta: ¿por qué saltarnos esta regla con el universo? Si seguimos preguntando qué explica cada cosa, entonces surge una pregunta muy profunda. ¿Esa cadena de explicaciones continúa indefinidamente o existe una explicación final? El teísmo clásico, sin embargo, sostiene que debe existir una realidad que explique todo lo demás sin la necesidad de una explicación externa. Además, ¿no es intuitivo creer en Dios? Yo creo que es muy intuitivo. Mira, No, no en Dios en sí, creer en sí mismo ya es intuitivo. Creer, no en Dios específicamente. Creer en algo más, en algo fuera de tu alcance para intentar dar explicación a cosas que no entiendes.
ser humano desde los primeros seres humanos, 300.000 años atrás, desde los primeros Homo sapiens, de que tenemos el conocimiento de que existieron los primeros seres humanos, que el Paleolítico comienza hace 2,5 millones de años, pero bueno, como tal, los primeros Homo sapiens y todo esto en África, hace 300.000 años más o menos. Desde siempre se asume de que el hombre, si la ciencia ha demostrado, de que el ser humano cree, o sea, tiene la necesidad de creer. Esto es una característica nuestra, busca creer y cree. No necesariamente en Dios específicamente, además, ¿qué tipo de Dios? Esto es lo otro, es lo que estoy preguntando. ¿Qué tipo de Dios específicamente? Entonces, pero bueno, en sí, la necesidad de creer la tiene. Y eso está demostrado, ¿verdad? Con estudios científicos que avalan esto que estoy diciendo. Pero no como algo intuitivo, creer en Dios, además. ¿Qué Dios? ¿Qué tipo de Dios? Si todo es materia y energía, ¿de dónde viene la conciencia? ¿Por qué podemos confiar en que nuestra razón nos Pero el tema de la conciencia también da para otra cosa, para una explicación aparte. El tema de la conciencia, al menos como según lo que yo entiendo, como la he vinculado yo. O, bueno, no vinculado, sino como yo, según los autores que he leído, según las cosas que he visto, lo que he leído, lo que yo entiendo, al final no sé, yo la llevo como a la par con el alma, con lo que sería el alma. Aristóteles separaba, ¿no? El alma en las plantas como vegetativa, luego en los animales era vegetativa y sensitiva, y los seres humanos teníamos vegetativa, sensitiva y racional, ¿verdad? También Boecio, en el siglo V, que fueron los últimos filósofos romanos importantes, hablaba era la definición de persona en aquel momento, pero luego en filosofía se ha utilizado para el alma de cierta forma, como sustancia individual de naturaleza racional, es lo que decía Boecio, una sustancia individual de naturaleza racional. Y luego esto se utilizó para el concepto de alma, pero era concepto como de persona, ¿no? Era el concepto, pero ya persona, como digo, la definición de persona también es otro tema. Pero bueno, utilizándolo en aquel momento así lo definía Boecio, y luego posteriormente, como digo, se utilizó para filosofía como el alma. Entonces yo relaciono bastante todo esto del alma con esta base de Aristóteles, también con lo de Boecio, por eso es que yo intento ahí, las conclusiones que he llegado, aparte de ellos, otros más que han hablado de todos estos temas, de filósofos, pensadores que han hablado de todos estos temas de la conciencia, y yo lo relaciono bastante, o sea, a la hora de buscar digamos, una definición de ciertas cosas. ¿No? No específicamente de dónde viene o de cómo, sino también como una definición en primer lugar, ¿no? Antes de siquiera entender el resto. conduce a la verdad? En el caso que es un tema interesante, es complejo, pero no se puede responder así un segundo de que así es tal cosa, ¡pum! No veo yo que se pueda responder así tan. ¿Por qué existe orden en lugar de caos? ¿De dónde provienen valores como la justicia, la dignidad humana o el deber moral? Seguro que muchísimas personas están pensando en el dios de las lagunas. Esto significa que cuando nosotros no podemos explicar algo sobre aquello que la ciencia no ha ofrecido una explicación aún, entonces decimos que Dios lo ha hecho, ¿no? Como antiguamente Claro, en el siglo I era así. El contexto del siglo I. Todo esto es centrado en el siglo I. ¿Por qué el siglo I y no antes también? Que también. ¿Por qué centrado en el siglo I? Porque, como digo, creo que es el tema de lo que es cristiano, y por eso me estoy centrando en el siglo I, que es digamos, el centro del cristianismo inicial, que bueno, el cristianismo por supuesto se fue construyendo 300, 400 años después, sobre todo en Constantinopla, que es la base donde se forjaron gran parte del dogma y de la estructura que tiene el cristianismo que conocemos a día de hoy. Los antiguos no podían explicar los rayos, pues asumíamos que Thor los provocaba. Pero debido a que hoy tenemos altos conocimientos de física atmosférica, entonces esta ciencia ha sepultado al dios que podía explicar los truenos y entonces Dios es completamente innecesario. No voy a negar que a lo largo de la historia muchas veces los cristianos han tratado de usar la ignorancia de la ciencia para agregar a Dios. Sin embargo, esa no es la posición que hoy defenderé. Dios no sería una explicación para lo que ignoramos, sino el fundamento de por qué existe una realidad que pueda incluso ser estudiada por la misma ciencia. Eso demuestra que la ciencia no puede explicarlo todo, y de hecho negarlo no sería apelar a la inteligencia, sería apelar al cientificismo. Esto es, esa creencia de que la ciencia es la única vía para llegar al conocimiento. El argumento podría ser este.
La ciencia es la metodología que estudia el mundo físico. Dios no es físico y por tanto es inmaterial, por tanto Dios precisa de una evidencia diferente. Y pretender encontrar a Dios en un tubo de ensayo es como explicar una novela analizando qué sería. La respuesta es que no podemos llegar a Dios observándolo directamente, sino infiriéndolo a partir de ciertos aspectos de la realidad. Uno de los argumentos más famosos, que seguramente mi interlocutor Pablo esté familiarizado con él, es el famoso argumento cosmológico. Y podría decir así: todo lo que comienza a existir necesita una causa, el universo comenzó a existir, por tanto el universo tiene una causa. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿acaso no es un salto al vacío asumir que esa causa tiene que ser Dios? Bueno, pues la única explicación es que como el tiempo, el espacio y la materia comenzaron con el universo, la causa debe ser trascendente al espacio, el tiempo y la materia, además de poseer un enorme poder causal. Y esas características suelen coincidir con lo que tradicionalmente conocemos como Dios. Ahora, para terminar, no estoy diciendo que esto esté ofreciendo una explicación o una evidencia aplastante de que Dios existe, sino más bien una inferencia lógica de todos los datos y toda la realidad que observamos a nuestro alrededor. Muchas gracias. Se dan cuenta de ese cierre de él ahí. Obviamente el Kalam está ahí. No lo he terminado de explicar ni mucho menos, el Kalam tiene mucho más. O sea, si se extiende más la explicación del argumento, se le añaden más cosas, como afiliación causal y otro argumento se utiliza Rigoberto de la mente y las matemáticas, es una tontería. Pero bueno, se le añade también. Para intentar darle peso, más fuerza al Kalam, a este argumento cosmológico. Pero bueno, el caso que igualmente, yo en este argumento hay muchas problemáticas, ya no solo en la parte de la finitud causal y en la parte del principio de causalidad que se apoya bastante, concretamente en ese principio de causalidad. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, tal. Bueno, como se apoya bastante en todo esto, el argumento Kalam, pues como digo, tiene bastantes problemáticas. Como digo, ya las he abordado otras veces, ya las he comentado en el vídeo de Rigoberto, las comenté y no las voy a volver a comentar, pero aclarar eso, que por supuesto muchas problemáticas el argumento. Pero bueno, él deja esta postura como... Pero tampoco esto como para decir de que, oye, ya, está demostradísimo, como sí que hace Rigoberto, como que Dios existe. No sé qué, pum, pum, ya está, el animal. Y dice, no, el animal, no. Él te deja ahí como que, mira, tampoco te estoy diciendo aquí que esto sea lo único, o ya está, no hay más nada, y la solución suprema, y ya está. Y como que demuestra totalmente que Dios existe, no. Entonces está diciendo eso. Lo cual, como digo, muestra esa postura de él más abierta, ¿no? A entender las cosas. Con una persona con la cual se podría conversar de todas estas cosas. Más que un debate, es una conversación realmente. No veo que él tenga esa posición de te estoy obligando, te estoy diciendo que... No, la verdad que no. Rigoberto sí que como que muestra eso. Porque lo necesita, al final es lo que él ve, lo que hace. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Pablo, Wow. ¿qué postura defiendes? Bueno, perfecto. Con frecuencia se nos está presentando el argumento cosmológico del Kalam como una manera que parece intuitiva. Se dice que todo lo que comienza a existir De tiene... todas maneras, ahora ya, pues, por supuesto, voy a dejar la parte de Pablo Lorenzo para que él señale ahí bueno, todas las problemáticas del principio de causalidad y todo esto, y de que no hay una relación entre causa y efecto, y que es muy complicado. Además, no se puede extrapolar al universo entero el principio de causalidad. No tiene por qué poderse. Es decir, no tiene por qué aplicar absolutamente todo. Hay, por supuesto, la física cuántica más actual ha demostrado, digamos, le ha plantado problemas todo esto de la causalidad y de la causa primera también, y de todo eso. Al final, como digo, mientras que han avanzado todas estas cuestiones de la física cuántica, pues le han plantado bastante problemas. Pero bueno, ya esto como lo he comentado antes, de todas maneras, aquí ya lo una causa, que el universo comenzó a existir y que por tanto el universo tiene una causa. A primera vista parece razonable. El problema es que este argumento toma experiencias que observamos dentro del universo y las extrapola al universo mismo sin justificar por qué debemos hacerlo. Cuando observamos una silla, una casa o un automóvil, no estamos viendo algo surgir de la nada. Lo que observamos es una transformación de materiales previamente existentes. La madera ya existía en la silla. Los ladrillos ya existían antes de la casa. Las células ya existían antes que una persona naciera.
Toda la experiencia humana apunta a procesos de transformación, no a cosas que van apareciendo desde la nada absoluta. Y aquí aparece una dificultad importante que quiero destacar, que muchos defensores del Kalam, como usted aquí, Ángel, repetís una frase atribuida a Parménides: de la nada, nada sale. Estoy de acuerdo, de la nada, nada sale, pero precisamente por eso no estoy defendiendo que el universo haya surgido de la nada. Lo que cuestiono es que se pueda pasar de esta... Claro, o sea, nadie defiende el ex nihilo nihil. O sea, de la nada sale, nadie defiende eso. Obviamente. Es como, la nada no tiene por qué causar. Evidentemente, ¿quién defiende eso? O sea, ¿estamos de acuerdo en eso? La nada no tiene por qué causar. Entonces yo no veo ahí problemática. Y Rigoberto lo utiliza a veces como, hay que refutar esto o hay que pelear contra esto. No, bro, no hay que pelear contra eso, es lo que hay. O sea, no hay que discutir nada ahí. Está bien, estamos de acuerdo. La nada, nada sale, ok. frase a la conclusión de que existe un creador sobrenatural, pero aún resulta curioso que algunos apologistas afirmen primero que que de la nada nada sale, y luego sostenga que el universo comenzó a existir sin materia previa. Si de verdad nada sale de la nada, entonces la propia idea de una creación desde la nada debería de plantearnos una serie de preguntas bastante serias. Y no considero justificado asumir que porque la causalidad funciona dentro del universo necesariamente deba aplicarse al universo considerado como totalidad. De hecho, muchos apologistas reconocen correctamente que no debemos extrapolar sin más las leyes y experiencias que observamos dentro del universo a una situación que supuestamente es antecedente al universo. Pero si eso es cierto, tampoco resulta evidente por qué deberíamos extrapolar precisamente el principio causal para hablar de aquello que estaría más allá del espacio y tiempo. Mi postura es sencilla, no afirmo conocer el origen último de la realidad, no afirmo poseer una explicación definitiva. Lo que sostengo es que actualmente no existe una justificación suficiente para concluir que una causa... Claro, y esto es lo que intenta resolver el cristianismo y otras religiones, ¿no? Intenta resolverte eso, ¿no? De que, claro, porque la postura que tiene Pablo y en general muchas personas no cristianas o ateas o lo que sea, no te van a resolver estas dudas de, bueno, el surgimiento, el comienzo. Buen o sea, te pueden explicar ciertas cosas, pero no te van a poder resolver algunas preguntas que sí que el cristianismo te puede llegar a resolver, o otras religiones, o la parte del teísmo que intenta darle respuesta a esta, o intenta demostrar la existencia de Dios y todo eso. Ya sean teístas cristianos o no cristianos, da igual. Sí que te pueden dar esta respuesta, o directamente si asumimos igualmente, si damos como bueno y decimos, ok, vale, existe ese Dios demostrado mediante el argumento como lo digo Galán, suponiendo ese inmaterial, espacial, atemporal, todo esto, omnipotente, omnisciente, benevolente, o sea, bondadoso totalmente. Claro, ¿por qué necesariamente, supongamos que sí que existe, pum, ahí está, existe? ¿Por qué tiene que ser el Dios del cristianismo? Ahí está el problema, y ahí es donde está la clave, la principal problemática. Es la parte que yo rechazo totalmente, intentar hacer esa relación. Yo no lo veo, no veo la manera. No la veo. Entonces, bueno. trascendente, personal e inteligente sea la explicación necesaria. Supongamos que por un momento concedemos la existencia de algún creador. Aún así, quedaría pendiente una pregunta fundamental. ¿Por qué habría que identificar a ese creador con el Dios de alguna religión y con el Dios del... Claro, es lo que digo, concretamente con el Dios del cristianismo, por supuesto. Claro, es más una postura quizás, incluso entendiendo ese Dios, la postura deísta es más digamos, más lógica, ¿cómo decirlo? La postura deísta sería como mejor, digámosle así. Poner en cuenta toda la palabra. Pero bueno, la postura deísta sería como mejor planteada, sería como mejor argumentada y como más razonable de creer. La postura deísta o incluso panteísta, de que el universo en sí mismo es Dios, todo. O sea, el universo en sí es como Dios, como tal, la postura más, no digo panteísta. cristianismo. Y voy a decir una cosa más. Si el creador y el universo, causa, efecto, son dos cosas diferentes, debe haber alguna clase de separación entre ellos, sea dimensional, espacial o de estado. Al haber esta separación física, se exige un proceso y una transición. Si se intenta argumentar que la causa y el efecto ocurren sin ninguna separación temporal ni espacial, simultánea desde la distancia cero, entonces el creador y el universo son exactamente la misma cosa. Claro, porque no logramos, muchas veces el principio de causalidad torna a la crítica de visión, no logramos encontrar esa relación muchas veces entre causa y efecto. A veces simplemente las cosas ocurren por costumbre, pero no por esa relación de causa y efecto. Entonces, claro. Y si el creador es el universo mismo,
el teísmo se derrumba y terminamos con una forma de panteísmo donde el universo simplemente es sin necesidad de un agente externo que lo haya creado. Ángel, ¿qué piensas sobre lo que acaba de decir Pablo? Bueno, de lo que has dicho, Pablo, principalmente yo resaltaría 3 aspectos. El primero, bueno, es que tú mencionabas el principio que nos enseña que la materia ni se crea ni se destruye. Y de hecho, has afirmado algo que atenta de una forma frontal contra tu argumento. Mira, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos este argumento, decir que la materia ni se crea ni se destruye y solo se transforma, enseguida estamos ignorando que precisamente esa ley aplica dentro del universo y no fuera de él. Y precisamente Pero la parte no, entonces a Dios no le aplica, porque está fuera. Cuidado, está fuera. lo que tú has dicho al principio. Ahora, la ley de conservación describe lo que pasa una vez que el universo existe, no antes de él. Las reglas, tú también has puesto el ejemplo de los ladrillos, pues yo voy a usar ese mismo ejemplo. Las reglas valen para los ladrillos existentes, es decir, para los ladrillos que ya existen. Pero esas reglas no valen para el arquitecto que crea el edificio desde cero. La segunda cosa que rescataría de tu... Esta defensa claro, Dios está fuera. Claro, o sea, sí, es una objeción típica objeción que lleva respuesta también, esta típica objeción. Primera parte es precisamente que insinúas que el hecho de que el universo... De hecho, ya esa propia, que es una cosa que yo lo veo tan evidente, claro. Bueno, ok, no aplica para ese creador, ¿no? Solo aplica dentro, no concretamente para... El creador está haciendo un círculo que sería el universo, él está aquí fuera, está creando el universo, claro, aplica dentro del universo, no para él, porque está fuera. ¿No? Entonces, el universo no tiene por qué haber sido creado, entonces. Se pudo haber creado a sí mismo, digamos. No digo que fue, sino que pudo ver, basándonos en esta propia lógica. Claro. No sé, es muy claro, muy fácil. Obviamente esto también, pues estoy intentando criticarlo de cierta forma para poder hacer la objeción, pero bueno. Provenga de la nada, tal y como podemos percibir a partir de la creación ex nihilo, ¿no? Esta frase de Parménides que dijo... Yo no defiendo que el universo venga de la nada. El universo ya existía antes. El universo no tiene un... Pero es que yo no he dicho que tú defiendas eso, he dicho que tú lo has mencionado. Entonces es una diferencia. Tú precisamente has dicho que yo he dicho eso. O que los apologistas a menudo asumen que nosotros defendemos... Tú asumes que el creador del universo es Dios. Claro, pero es lo que ahora mismo estoy contraargumentando. Exacto. La parte que tú has dicho. Ni estoy poniendo, ni estoy quitando a las palabras que tú has argumentado al principio. Entonces tú decías que a menudo los apologistas, Pablo, defendemos la idea de ex nihilo nihil fit, que quiere decir de la nada, nada surge. ¿Estoy correcto en eso? ¿Sí, no? Vale, pues entonces ahora continúo. Una vez aclarado esto, continúo. Precisamente, tú estabas diciendo que en muchas ocasiones nosotros apelamos a una creación ex nihilo, para aquellas personas que no lo entiendan, una creación a partir de la nada. Pero también eso aplica al propio Dios, como Dios o de dónde Dios ha tenido que venir. Dicho en palabras coloquiales, ¿quién creó a Dios? A ver, fundamentalmente... Nadie porque no. Porque el principio de causalidad no le aplica a Dios. Cuidado, está protegido, porque está fuera. Esto es súper interesante porque... Además es atemporal. Cuidado. Es atemporal, espacial, entonces no, nada. Cuidado. Está bastante protegido por esa parte del argumento que hablamos. Igualmente, no... Aquí debemos apelar al principio de causalidad, el cual nos dice, todo lo que comienza a existir necesita un... Voy a intentar defenderlo con lo que ya acabo de decir, que tiene una objeción muy, muy clara. Claro, todo lo que comienza a existir, Dios no comenzó, es atemporal. ¿Verdad? Ya, ok. Y está fuera del universo, además. Entonces, aparte de eso, ese principio solo aplica adentro, no afuera. Porque como dijimos, al arquitecto no le aplica, claro, lo que él construye. Solo aplica adentro. Entonces, no hay necesidad. Ese universo no tiene la necesidad de ese creador, entonces. Pierdes la necesidad del Dios. La pierdes totalmente. Tú estás intentando crear esa necesidad. De esta forma, ¿no? Quieres crear la necesidad de que, claro, a ver, es que necesitamos un creador. Es como que tiene que haber alguna manera. Pero al hacer esto,
pierdes la necesidad. Y el universo no necesita entonces. No necesita un creador. Estoy diciendo que se crea a sí mismo. Estoy afirmando esto. Estoy diciendo que, basado en esta lógica de la causalidad, del principio de causalidad, concretamente de este principio de causalidad, porque es diferente del principio de causalidad, concretamente en este, tenemos que es como lo más típico, ¿no? Y conocido, y lo que utilizan sobre todo los apologistas cristianos, es esto, ¿no? Pues tendría ese problema. Claro, ya no hay esa necesidad del universo, entonces ya no tendría esa necesidad de ese creador. Y por supuesto, como digo, no termino de argumentar el Kalam, o sea, no termino de explicar todo lo demás que se le puede añadir al Kalam, que se le añade, de hecho. William Lane Craig añade más cosas, Rigoberto también añade muchas más cosas. De que creó ese universo sin influencia de un tercero, lo cual indica de que es omnisciente ese Dios. No, de hecho, no, de hecho ese es el problema. Como que ellos intentan demostrar que es omnisciente, no sé qué, pero claro, si fue sin influencia de un tercero, no tiene por qué ser omnisciente, porque nosotros no conocemos algo. El ser humano es consciente, actúa por lo general, aunque sea parcial, casi de manera total, pero un mínimo parcial ya esto invalidaría al otro. De manera parcial, actuamos influenciados por un tercero, para cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que causemos, digamos. Entonces, claro, ese creador omnisciente, igual que nosotros, digamos, de conciencia, es inteligente, todo esto, causó sin influencia de un tercero. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, la explicación que yo he visto a esto que estoy diciendo yo, que no es que me haya convencido, pero al final me puso a pensar, es como que, bueno, no sé, me parece una respuesta como un poco, me es insuficiente, me parece una respuesta como un poco para salir del paso, porque no vi otra, no hay como, es la que más fuerte que puede defender eso. Y es que claro, no, es que como él es bondadoso, es bueno total, y es bondadoso y todo esto, pues bueno, esa propia bondad de él, esa propia benevolencia de ese creador, es la que lo impulsó a crear, a hacer el acto de crear, ¿verdad? De crear espacio, tiempo, materia y todo lo que compone todo su contenido, ¿no? Que eso es lo que es el universo en cosmología, o sea, la totalidad del espacio, tiempo, materia y todo su contenido, de físicas y todo. Entonces, es lo que le hizo crear, esa bondad, esa benevolencia. Es la objeción que he visto que más es, digamos, que he resaltado, ¿no? Así como que dije, bueno, pero igual no convence. A mí no me convence esa objeción para con esto. Ya eso invalidaría que ese ser es omnisciente. Y al invalidar que ese ser es omnisciente y es inteligente y bondadoso, pues, se queda como inmaterial, espacial, no sé qué. Ya no sería algo consciente, es decir, no sería algo para que nosotros como seres humanos entendemos como algo vivo, de cierta forma, ¿verdad? Porque ya no tendría ningún tipo de conciencia, porque los animales también tienen conciencia, una conciencia distinta a la nuestra, es una conciencia basada en los sentidos, en otra serie de cosas, pero también tienen una conciencia. Entonces, ese creador ya no tendría siquiera ese tipo de conciencia. No tendría. O sea, como, ¿qué tendría ese creador? Ya sería como algo, ¿verdad? Pero inmaterial, espacial y todo esto, pero sin omnisciencia y por supuesto la omnipotencia también tiene problemáticas, pero sin omnisciencia ni por supuesto el tipo que tiene que ver con la conciencia, todo esto, inteligencia y bondad, nada de esto ya lo tendría. Lo cual ya también traería, o sea, por consecuencia tendría complicaciones con el Dios del cristianismo, que se supone que es este mismo que él intenta demostrar, que también es bueno, benevolente y todo esto, ¿no? Y que además de esto interviene en el universo, cuidado. Además de esto interviene. Entonces, pues bueno, como digo, esta parte del calambre no lo he utilizado, esta de que, bueno, creó el universo sin influencia de un tercero, tal, esto sí que lo menciona Roberto y William Lane Craig también, pero bueno, él no lo ha utilizado bien. Una causa. Cuando estoy mencionando este principio, no estoy afirmando Esto de la causalidad ya lo he explicado, ¿vale? De que no aplica fuera, tal. todo lo que existe, sino todo lo que comienza a existir. Ahora, si nosotros usamos una correcta definición de lo que es Dios, tal y como he mencionado en mi discurso de apertura, podemos entender que Dios precisamente es una causa incausada, es un ser supremo que no es parte de nuestra realidad física y que está fuera del universo, ¿vale? Entonces, y ahora bien, al decir esto comprobaremos que la autoexistencia forma parte de esta entidad. Por tanto, el error no está en que Dios se salte esta regla. El error está en atribuir causalidad precisamente a una entidad que no la tiene, ¿entiendes? Porque pensar que Dios fue creado, es como imaginar que una mujer dé a luz a su propio padre, ¿vale? En cuanto a lo otro que has dicho, yo creo que o bien has ignorado, o bien puede ser que no te hayas acordado de lo que he dicho al principio, cuando me estoy refiriendo a que Dios precisamente es
una entidad completamente diferente del universo. Precisamente el cristianismo, ¿vale? Y sé que ahora no estamos en el bloque del cristianismo, pero salgo a destacarlo porque conviene. Precisamente define a Dios como un Dios santo, refiriéndose a que es trascendente. Y cuando estamos hablando de un ser trascendente, eso quiere decir que es distinto a la creación. ¿Hay algo, Pablo, de lo que ha dicho Ángel que te ha llamado especialmente la atención? Yo solo quiero terminar diciendo la frase que todo aquello que tiene una causa es temporalmente posterior a aquello que lo causa, que el universo no es temporalmente posterior a nada y que por ende el universo no es algo cuya existencia tenga una causa. Así que no voy a defender que se le atribuya a la existencia de un creador. ¿Vale? Ahora voy a hacer una pregunta directa. Sí. Quiero que me expliquéis cada uno quién es Dios, pero también voy a hacer la misma pregunta con Satanás. Quiero que los dos me respondáis vuestra postura de cada uno. Empiezo por ti esta vez, Pablo. ¿Quién es Dios para ti o qué es Dios? Para mí Dios es un invento del ser humano para enfrentar su miedo a la muerte y para enfrentar su sentido de la vida. Sin ningún tipo de rigor científico. Eso es Dios para mí. ¿Satanás? Satanás, pues Satanás es el adversario del Dios bíblico que funciona como un dictador celestial, un régimen totalitario, y es el que se opone, es el que lo cuestiona. Una fumada. Ángel, te cedo la palabra. Bueno, pues yo creo que mi definición de Dios ha estado bastante clara en mi discurso de apertura cuando estoy mencionando a Vale, entonces una... ya esto es un problema. Esa definición es la de Dios tuya, que es atemporal, inmaterial, espacial, omnipotente, omnisciente y todo esto. Muy bien, esa es tu definición de tu Dios. Ok. Y ahora también ese es el Dios del cristianismo. Pero eso es ahora. Si hubieras estado en el siglo primero, no. El siglo primero, o fueras parte de... O sea, creyeras más en bueno, o nos basamos en el Antiguo Testamento. Ese no sería tu Dios. O sea, ese que estás diciendo ahora. Porque todo esto es posterior. Hay que entender que toda esta parte de la razón, de la parte de filosofía, todo esto tomado en gran medida por Tomás de Aquino, de los griegos, de Aristóteles y todo esto, es muy posterior. Lo de Tomás de Aquino es en el siglo III, en la escolástica medieval. Y todo esto es en el siglo I, lo del cristianismo y todo. Entonces, claro, en aquel momento ese no sería tu Dios. Hay que entender que al final esto es el ser humano, la mente, ha ido evolucionando desde el siglo I hasta ahora, siglo XXI. Hay que entender la evolución de la mente del propio ser humano. Si el propio cristianismo fue un proceso que, ya esto desde el punto de vista histórico, que es donde entraría eh, digamos, todo lo que es el cristianismo y todo esto, ya, como digo, desde el punto de vista histórico, se puede explicar más como un proceso sociológico hasta cierto punto. Obviamente, con un componente, claro, religioso, es obvio, pero todo el crecimiento, toda la, digamos, la construcción de la estructura, porque el cristianismo no surgió tal y como lo conocemos hoy, en plan, pum, de una, surgió. Eso es el cristianismo, tal, con todo establecido, con todo el dogma establecido, con toda la estructura de lo que es mandamientos, de no sé qué, toda la estructura total en general de lo que es el cristianismo, tanto a la Biblia, digamos, lo que era antes la Torá, el Antiguo Testamento, luego posteriormente el Nuevo Testamento, los Evangelios. Claro, todo esto no surgió así, pum, de una. Esto fue una estructura que tardó en forjarse, un proceso desde la muerte de Jesús, por allá por el 30 después de Cristo, hasta casi, no sé, 4, hasta yo diría que, bueno, más o menos hasta mediados del siglo V, más o menos por ahí. Sobre todo con Constantinopla, como digo, que fue donde mejor a partir de donde se construyó totalmente todo este dogma, esta estructura. Y esto es lo que tenemos históricamente del cristianismo, ¿verdad? Entonces, por qué pongo este detalle de del cristianismo y de tu manera de pensar ahora, de ese Dios que él define? Porque claro, asumir que ese Dios es el mismo Dios de los cristianos, o sea, que hay época, claro, no. Entonces hay que entenderlo de esta manera. A día de hoy tú lo ves así. No tiene nada de malo, no estoy diciendo como que esté erróneo o algo, no. Sino de que, claro, esto es problemático con la propia historia de lo que tú defiendes, con la propia historia del cristianismo. Pero entonces, para ti, ¿qué es el cristianismo? Lo que hay ahora y ya está. O sea, tú o sea, no aceptas la historia del cristianismo, no entiendes el proceso que ha habido hasta el día de hoy, como que no surgió así el cristianismo, no surgió de una, no, es un proceso. Y tú, hoy mismo, ahora, aquí, porque es la época que te ha tocado vivir, y es tu actualidad ahora, entiendes el cristianismo y en general a tu Dios de esta manera.
asociado, bueno, de Dios que él entiende como el material, no sé qué, y lo relaciona con el cristianismo, y luego ya le explicará el porqué. Como Rigoberto, que según él, fuentes externas, no sé qué, no cita una, porque mira que yo he buscado también, no hay fuentes externas fiables eh, que podamos hacer que haya una relación entre ese Dios, supuestamente un Dios más cercano a los deístas que al Dios del cristianismo, así, del Dios bíblico. Claro, en este caso sería Jesús, o sea, que Jesús es Dios. Entonces la base del cristianismo son los que creen los católicos, ortodoxos, protestantes, todas las partes. Los judíos y o sea, la parte del judaísmo y el islam no creen en que Jesús era Dios. Un profeta, tipo especial, alguien, ¿verdad? De cierta relevancia, pero para nada que era Dios. Para los cristianos sí necesitan ver de que Jesús era Dios. O que al morir, Dios lo encarna tal y resucitan como el Cristo resucitado, ¿no? Tienen que obligatoriamente creerlo así. Incluso los testigos de Jehová tampoco tienen bastantes problemáticas también los propios testigos de Jehová con este tema del Jesús histórico y de que el propio Jesús es Dios y todo. Tienen problemáticas con eso. Y como digo, directamente el Islam y el judaísmo lo niegan totalmente. Ven a Jesús como un profeta, tal, pero para nada como que es Dios. Como una encarnación, tal. No. No, no, no. Así que, ¿por qué quiero aclarar todo esto? Porque hay que poner la parte histórica. Hay que entender todo esto. Esto no es, porque si no el debate es como muy, ya, sí, sí. Ya, el cristianismo es esto, la demostración de Dios es esta, más cercana al deísmo, pero bueno, esto es lo que planteamos, bueno, ignoramos el resto de cosas. No, ignoramos de que estamos en el siglo XXI y que pensamos de esta manera ahora, por el debido proceso. Si te plantas en el siglo I, siglo II, no pensarías igual. En lo cristiano, no pensarías igual. Y esto es por el proceso de evolución del propio cristianismo y del ser humano. Entidad o un ser En la mente. que es superior y que es sobre todo distinto y que está fuera del universo, que ha creado el universo y que puede intervenir en él, que se involucra en la vida interesa del la ser parte humano de- y en la que naturaleza. hablen Si del me preguntas cristianismo. una A ver, definición vamos a ver. acerca de lo que dice la filosofía o acerca de lo que dice el teísmo, después, en el segundo bloque, podemos Vamos a ver el bloque detenernos de una manera más detallada. A ver, Planetas. porque es lo tuyo realmente, que es la parte de la fe. ¿Verdad? Donde se queda todo. Realmente. Todo esto es el bloque de sí, sí, muy bien. Es como para poder reforzar más el cristianismo mediante la razón y todo esto. Y mediante el teísmo y intentar demostrar a este Dios, como digo, con el propio argumento como lo digo Calán, pero con el resto también, con los argumentos del ajuste fino, con el argumento ontológico, teleológico, con el resto de argumentos, ¿no? Con las 5 vías tomistas, para intentar reforzar a este Dios, pero claro, el problema está cuando te metes a la parte del cristianismo y antes intentas hacer esa relación. Es donde está el que yo no veo forma. No lo veo. Ya no solo desde el punto de vista histórico. Porque Voy a hacer una pregunta, Vale. te la hago a ti Sí. y luego te la hago al contrario a ti. ¿Tú crees que hay algo, puede haber algo que haga que dejes de creer en Dios? Muy interesante. Guau, muy interesante. Pues mira, si te soy honesto, algo que haga que pueda dejar de creer en Dios. vamos a oír la cámara. Es que yo creo que hay que clarificar algo. Una cosa es, Que le traigan, como dice Rigoberto, no, tráiganme el cuerpo de Jesús aquí. Y entonces llama al ateo. Pero bueno, entonces todo el resto, todo el argumento calambres, ese Dios que hacemos, ya ese Dios no te vale, ¿no? Es que me traes el cuerpo de Jesús aquí y me vuelvo a ateo, de una. O sea, ya está. mantenerme en la creencia Todo lo que pide teísta, es Rigoberto. decir, el hecho de que sí, existe un Dios o una fuerza creadora y no lo identifico en ninguna religión. Eso podría ser. Por ejemplo, si derrumbas postura teísta. varios, sobre todo, pilares del cristianismo, ¿no? Claro que Como es la ello fe, es sí, claro. Esa postura deísta no es una postura de fe en un Dios que te va a ayudarte de esta forma, que va a hacer algo, que va a intervenir. No, esa postura deísta es más una postura filosófica para con el creador, pero no es una postura religiosa. No es una postura religiosa la postura deísta, es una postura filosófica. Entonces, claro que sí que. Claro, bueno, que según lo que dijo, ¿no? Que se derrumbaría la parte de la fe y todo esto. Claro, porque el cristianismo está en esto, en la fe, en la resurrección, la tumba vacía, testimonios, todo en fe, y no en hechos verificables históricamente ni con fuentes externas, todos los evangelios. Y la propia, también por ejemplo, la infancia de Jesús, también, que tampoco está inventada.
es leyenda, todo, o sea, no se sabe nada. Todo desde el punto de vista histórico. No sabemos. ¿Sabéis? Los evangelios de Mateo y Lucas, que son los que hablan de la infancia de Jesús, ofrecen versiones distintas con contradicciones entre sí. Y ya eso es un problema. Pero una de las problemáticas en sí misma, porque claro, son escritos años, muchos años después de la propia muerte de Jesús. Claro, que Jesús se hizo famoso después. Claro, y todo esto, y lo que tenemos como más sólido es a partir del encuentro con Juan el Bautista y el bautismo de Jesús y todo esto. Que eso ya implica una expiación de los pecados. Se sometió a esta expiación mediante el bautismo con Juan el Bautista. Pero, digamos, maestro de Jesús en todas sus enseñanzas y andanzas de Jesús en aquella etapa, en, ese, en esas tierras que caminó en Judea y toda esa zona grande que había, controlada por el Imperio Romano. Por supuesto, esto ya, como digo, está en la parte histórica, ¿no? de lo que tenemos. Entonces, esos evangelios surgieron muchas para tapar huecos, rellenar huecos que había, literalmente. Literalmente. Y lo que no sabíamos, inventamos. Es que es así como funcionaba en el siglo I, en la Edad Antigua. Es así. Lo que no se sabía de la infancia de alguien que se hizo famoso posteriormente, de adulto, se inventaba. Claro, claro que se inventaba. Esto no es una postura que estoy teniendo aquí como personal. Esto es lo que tenemos. Históricamente es el consenso histórico que hay. No sabemos realmente. Ni siquiera sabemos cómo se veía Jesús. Bueno, Jesús de Nazaret en ese momento, Cristo es posterior, Cristo resucitado, claro. No sabemos. No sabemos cómo se veía ese Jesús. Y el pelo largo, no sé qué. No sabíamos. Desde la postura meramente histórica, no sabemos. La respuesta es que no lo sabemos. Por supuesto, aparte del cristianismo y la teología y todo esto, te intenta dar respuestas. Te da respuestas. Y eso es lo que la gente quiere. A la gente no le gusta el no sabemos. Es que no lo sabemos. No hay fuentes fiables para corroborar eso. Ah, no. Eso no me gusta. Es que no lo sabemos, de verdad. ¿No te parece mejor quedarte de cierta forma así, con la duda y en plan, mira, no lo sabemos. Coño, tenemos límites. Ah, no. Hay que decir que no, límite ninguno. Jesús era así porque sí. ¡Pam! Ya está. Y pelo largo, no sé qué, ya está. Y no lo sabemos realmente. O sea, ese físico de Jesús y todo esto, de pelo largo, no sé qué, eso es meramente legendario, más legendario, más mito que realidad. No tenemos registro histórico de nada de eso, no hay fuentes fiables para